La definición como tal de diatermia, pues va a ser aquella aplicación de corriente electromagnética que nos va a proporcionar un calor profundo, ¿sí? Entonces, tanto puede ser como de onda corta o de una microonda. Puede estar alrededor de 1 megahertz a 30 megahertz de frecuencia y de 3000 a 200,000 longitudes de onda. Entonces, es muy amplia la longitud de onda. ¿Sí, chicos? Entonces, la microonda, que también son energía electromagnética, va a estar entre 300 megahertz a 300 gigahertz. Igual, su longitud de onda va a estar alrededor de 1,000,000 a 1000 para producir calor, y la onda va a estar obviamente más, su amplitud va a ser más amplia, ¿va? Y ahí la importancia de la aplicación. Hay diatermia de onda corta, que sus siglas son DOC, y de manera continua. El efecto que vamos a obtener con esa radiación electromagnética, acuérdense que su ciclo de trabajo va a estar de manera continua, entonces siempre va a estar pasando esta onda electromagnética, lo que nos va a provocar un aumento de la temperatura de nuestro tejido o de aquel tejido blando que pueda estarse requiriendo. Y la diatermia por onda corta pulsada, que sus siglas son DOC, con AP al final, porque es pulsada, en este tipo de aplicación también va a haber un calentamiento, pero recuerden que cuando es un ciclo de trabajo pulsátil, va a haber periodos en que pase esa radiación electromagnética y va a haber periodos en que no pase. Entonces, puede ser más, sí te va a ver ese efecto de calor, pero no al 100%, ¿sí? Hoy en día los aparatos de diatermia ya traen protocolos de tratamiento. Hay diferentes tipos de radiación electromagnética. Por ejemplo, las de baja frecuencia, que estas no van a producir un cambio ionizante. Sabemos que no va a haber un cambio en la materia, en la molécula o en esos iones. Puede ser lo que es la onda corta, puede ser una microonda, puede ser la luz infrarroja, una luz ultravioleta. La radiación microonda va a estar dentro de la frecuencia de 300 megahertz y alrededor de 300 gigahertz. Entonces, esta va a estar en la frecuencia o en los rangos del espectro electromagnético entre la radiación infrarroja y la radiofrecuencia. Y la radiación de onda corta, pues obviamente va a ser aquella radiación, como la diatermia, que va a estar de 3 a 30 megahercios, y la banda pues, del espectro electromagnético va a estar dentro de lo que es la radiación FET y la radiación microonda. Entonces, esto que yo les estoy diciendo, nosotros tenemos un espectro electromagnético de acuerdo a la longitud de onda, de acuerdo a la frecuencia, son las ondas que vamos a tener, tanto visibles, que son las del lado derecho, que no producen una ionización, y como las que sí nos va a producir un cambio en el tejido a nivel profundo. ¿Sí, chicos? Bien. Importante, esto me sonó interesante, sobre la actualidad como profesionales del área de la salud, que la diatermia puede producir ese calor
suave o alto, dependiendo cómo lo programemos. Y puede dar una respuesta de acuerdo a la publicación o a la aplicación que tú vayas a hacer o que tú vayas a utilizar con este aparato. Estos aparatos son algo grandes, atrás van a ver imágenes, y no son factibles para un tratamiento a domicilio. Tienes que tener las características especiales para tenerlos en tu institución. Las propiedades físicas de la diatermia, pues obviamente va a ser una onda electromagnética que va a tener igual efectos físicos, no va a estar reflejada, no va a tener esa reflexión en lo que es en los huesos y se va a concentrar o se va a mantener. He ahí la importancia de la onda, se va a mantener en un sitio donde tú lo ubiques de acuerdo a los tambores, porque se llaman tambores. Ahorita lo vamos a especificar con imágenes. Y puedes producir una quemadura. Sí, podemos producir un tipo de lesión con nuestro paciente. Nosotros como oficios, de acuerdo al aparato, debemos de estar capacitados. Entonces, ¿qué quiere decir, maestra? Si tú vas a un lugar como practicante profesional y te ponen a aplicar diatermia, principalmente te deben de capacitar o que te presenten el aparato, ¿no? Mira, se utiliza así y ahorita vamos a ver el protocolo que ustedes deben de decir. Yo les sugiero, como oficios, que si es algo o algún aparato que no conocen, no lo apliquen por quedar bien. Porque, por ejemplo, se te puede hacer fácil, no tienes el conocimiento y puedes llegar a lesionar al paciente, ¿sí? Ya una vez que tú eres bien diestro, que lo dominas, ahora sí, pero aún así tenemos que tener cuidado. Existen diferentes tipos de aplicadores de diatermia. Está uno que se llama bobinas de inducción, otro que se llama placas de capacitancia y uno que se llama magnetron. Podemos encontrar cualquiera de estos 3 tipos de aplicadores en cualquier institución, dependiendo del alcance que tengamos. Los de bobina de inducción, en este tipo de aplicadores, la corriente eléctrica obviamente va a ser alterna. Hay de manera oscilatoria en el campo electromagnético, lo cual nos va a producir o se va a oscilar aquella temperatura en los diferentes tejidos y vamos a obtener de acuerdo a través, puede ser a través de unos cables que tú pones alrededor de la zona a tratar y este es el concentrador y en la parte superior tiene su pantalla para que tú lo programes, ¿sí? Entonces, la onda a través de lo que es el cable se va a oscilar y se va a poner en nuestro paciente. Sería algo así. Tú estás generando, este es el cable, tú lo envuelvas con tu paciente, arriba de tu paciente. Hay a veces que ya vienen muy prácticos, ahorita se los voy a mostrar. Lo que tú proporcionas, que en el campo magnético va a estar la corriente eléctrica en espiral. Por eso lo tienes que aplicar en forma espiral. En este caso de bobinas. Las características principales de los aplicadores de bobina, pues tienen que estar confeccionados de manera que los cables y los tambores es como un electrodo grande, ahorita se los voy a hacer señal, se puedan adherir fácilmente en la zona a tratar. ¿Qué otra cosa? Bien. Este tipo de prenda es una diatermia, este se utiliza más en lo que es en Estados Unidos. Yo no he visto aquí en México, estuve investigando por el diseño.
se enrolla el paciente y automáticamente los cables quedan adheridos a la zona tratada. Este es más fácil de utilizarse. Este sí es portátil, ¿sí? Entonces, puedes obtenerlo. Más aquí yo no lo he visto en México. Solo sé que por el diseño y las características lo venden en Estados Unidos, ¿va? Lo puedes aplicar arriba de la ropa. ¿Qué otras características vi? Y obviamente que ustedes saben, para adquirir cualquier aparato electromédico en Estados Unidos, pues tienes que tener como que la indicación o la receta, ¿sí? Este otro es un aplicador de tambor. Si se fijan, es como si fuera un electro grande o un, no sé, un micrófono. Igual lo contactas en la zona donde vas a proporcionar esa onda electromagnética y la carcasa es de plástico. O sea, todo lo de fuera es de plástico, ¿va? Este otro es otro tipo de tambor, nada más que este tambor es como rectangular, es más amplio, todos tienen el mango de moverse hacia arriba y hacia abajo y puedes obtener de uno o varios tambores, dependiendo cómo lo quieras comprar. Entonces, el campo magnético en el tambor, tú lo aplicas, este es un tambor redondo, ¿sí? Lo aplicas y el campo magnético va a estar ahí en la zona a tratar y el campo eléctrico pues va a estar oscilando sus ondas electromagnéticas. Por eso ahí la importancia, chicos, que ustedes como oficio estén bien al pendiente si el paciente tiene alguna molestia o está sintiendo muy caliente. Las placas de capacitancia, que suena muy raro este término, pero ya es como está en la bibliografía, están confeccionados de material de metal. Dentro de ellos pueden ser como unos electrodos de caucho o de carbono, donde se va a transmitir a través de unas almohadillas de filtro esta onda electromagnética. Ay, perdón. Y sería algo así. Este es un aplicador de capacitancia. Es como si fuera 2 electrodos. Lo adhieres a una zona a tratar en la parte anterior o en la parte ventral y en la parte posterior o dorsal del paciente, ¿va? Entonces, su distribución del campo eléctrico en este tipo de aplicador, pues obviamente que la onda electromagnética va a ir de un punto a otro por onda corta, ¿sí? Imagínense, si ustedes no están al pendiente de nuestro paciente y de la aplicación, entonces podemos agravar a nuestro paciente. Entonces vamos a tener una comparación de lo que es la distribución de la onda electromagnética. Por ejemplo, tenemos la de bobina de inducción, cómo es la distribución de la onda electromagnética, la de las placas de capacitancia y el tejido que tenemos que puede, ¿cómo les diré? Que puede penetrar o que puede tener su acción fisiológica. Entonces, la que más abarca, porque ponemos dos placas o 2 electrodos anterior y dorsal, serían las de placas de capacitancia, que aquí podríamos ocasionar un poquito más de quemadura. La microonda no es tanto, si acaso de este tejido blando, y el ultrasonido terapéutico que llega hasta músculo, ¿va? Ay, Dios de mi vida, se me traba. Allá. El magnetrón es otro tipo donde va a producir igual una corriente alterna de alta frecuencia en la diatermia de onda, y este va a ir dirigido a un tejido siempre y cuando los aparatos puedan ser de utilidad. Sería algo así. Imagínense que ustedes llegan a domicilio con este aparato, que son los que más tenemos aquí en México, los
los institucionales. Entonces, pues obviamente no, aparte porque se descalibran muy rápido. Entonces, nosotros como protocolo de seguridad debemos de tener un lugar donde aplicar nada más diatermia, ¿va? Este es el magnetrón. Ya en la actualidad, pues ya están más modernos, pero siguen haciendo así algo robustos. Efectos de la diatermia. La aplicación de la diatermia vamos a tener efectos térmicos, como ya les decía, que vamos a tener esa sensación. El paciente te dice que siente calientito, agradable, que aumenta nuestra temperatura tisular. Obviamente que vamos a aumentar esa dilatación en los vasos sanguíneos. Vamos a aumentar esa velocidad de conducción nerviosa, elevar el umbral del dolor de nuestro paciente, porque obviamente se le va a desinflamar. Bueno, la aceleración enzimática también, nada más que puedes abarcar dependiendo del tipo de aplicador que tengas de diatermia. Y los efectos no térmicos, pues va a ser cuando tú lo apliques de manera pulsátil, que quieres que ese ciclo de trabajo esté trabajando o no en periodos de la onda electromagnética, de la diatermia, ¿va? Sí vas a aumentar la temperatura, pero no va a ser igual como un efecto térmico. Entonces, ¿cuáles van a ser las indicaciones clínicas para yo determinar si voy a aplicar diatermia o no? Si tú quieres tener un control del dolor, si tú quieres tener que ese tejido te permita estar suave y que no esté tan rígido, entonces sí puedes combinar lo que es la diatermia, puedes combinarlo con ejercicio terapéutico, pero principalmente debes de poner el medio físico. Pues nos va a servir para el control del dolor y del edema, cicatrización de partes blandas, del nervio periférico. También ha habido estudios que han realizado para la consolidación ósea y síntoma de artrosis. Ay, mira, se me fue una H. Contraindicaciones, pues ya sabemos las generales para cualquier tipo de medio físico. Es bien importante que ni en tu lugar donde tú trabajes, que vayas a aplicar diatermia, ni alrededor haya un paciente con marcapasos o algún estimulador nervioso implantado en algún paciente. Tienes que sacarlo porque acuérdense que es una onda electromagnética, lo cual que va, si tienes un paciente con marcapasos, pues va a alterar esa estimulación nerviosa dentro o que está implantado dentro del paciente. Entonces podríamos agravar. El embarazo pues no se debe de aplicar. No debemos de tener personas embarazadas dentro. Y si están sospechando de estar embarazadas, mejor hay que sacarlo. Contraindicaciones a nivel térmico, pues puede ser implantes metálicos o procedimientos de osteosíntesis, el cáncer, ojos, en testículos y en epífisis de crecimiento. Va. En contraindicaciones, cuando no tenemos un efecto, más bien cuando vamos a tener un efecto pulsátil o ciclo de trabajo pulsado no térmico, pues las contraindicaciones van a ser en tejidos profundos como órganos internos, que tú lo quieras sustituir como una terapia convencional para edema y dolor, no lo debes de aplicar. En marcapasos igual y en aparatos electrónicos o implantes metálicos más que nada es advertencia por la onda electromagnética. Precauciones que debemos de tener. Hay que ver que no tengamos material electrónico o que tú lo puedas atraer con esa onda electromagnética, ¿sí? La obesidad y dispositivos intrauterinos como el anticonceptivo de cobre. Cuidado ahí en las mujeres. Efectos adversos que más se presentan, como ya les decía, por la concentración de la onda electromagnética, es la quemadura.
Las capas de grasa tienen mayor riesgo de quemarse. Entonces, por eso en personas obesas no lo debemos de aplicar porque vamos a aumentar esa vascularización y podemos afectarlo en manera de una quemadura. Ahora sí suena como de chicharroncito, ¿no? No se crean. Hay un procedimiento en la técnica de aplicación de la diatermia, si no me equivoco son 15 pasos, donde tú como oficio los debes de conocer. Obviamente que primero tienes que evaluar al paciente, qué es lo que tiene, por qué el doctor se lo mandó aplicar, en qué zona, cuánto tiempo, si no tiene riesgo de infección, si se lo vas a aplicar de manera térmica o no térmica. Déjenme ver, se los voy a reducir para que... confirmar si tu paciente no tiene una contraindicación, seleccionar ya sea el aparato, si tienes varios, o el programa adecuado para tu paciente. Siempre, chicos, explíquenle al paciente la técnica o lo que van a hacer de cualquier medio físico. Porque si tú no le das información al paciente, obviamente que el paciente no va a saber. Como puede que sepa, como puede que no sepa. Nos puede tocar pacientes de todos, ¿sabes? Hay que retirar todo material que esté en nuestro paciente. Por ejemplo, alhajas, la ropa, hay que quitarla, hay que proporcionar una bata de paciente de preferencia. ¿Por qué? Porque la ropa, pues que trae el botón, que trae el clip, todo lo metálico lo tenemos que retirar en nuestro paciente. ¿Para qué? Para evitar que esa onda electromagnética no se vea alterada y no nos produzca... ¿Aquí están? Sí, ¿verdad? No los veo. Ya, perdón. Y no ver alterado por cualquier metal en nuestro paciente o en la zona donde nosotros trabajamos. Hay que limpiar siempre antes y después. Cuando aplicamos la diatermia, como es un calor seco y profundo, y agreguen el calorcito de Tepic, pues obviamente es que el paciente puede referir que tiene calor. Entonces, con una toallita o con sanitas hay que estar al pendiente para limpiar y estar inspeccionando al paciente ese sudor, ¿va? De preferencia, cuando tenemos materiales metálicos en nuestro laboratorio, pues los tenemos que retirar. Por eso, la aplicación de láser y de diatermia debe ser en un lugar específico para evitar todo esto, ¿va? Cuando se aplica de manera local, pues ya sea que pongas a tu paciente sentado o lo pongas boca abajo, que son las posiciones que más. Entonces tú ya posicionaste a tu paciente boca abajo, en tu cama que no tiene metal, que sea de pura madera, vas a programar tu aparato, lo vas a sintonizar y de acuerdo a los objetivos que tú vas a obtener con tu tratamiento, ¿va? Bien, elegir los parámetros terapéuticos adecuados. Siempre hay que estar al pendiente de que el paciente está cómodo. Hay que evaluar la escala de dolor, que es el principal indicación que nos lo mandan a nuestros pacientes. Y hay que estar reevaluando al paciente cada antes y después de que yo aplico el medio físico. Obviamente que a veces no te dicen, ay, sí se me quitó el dolor o se disminuyó, pero hay que ver cómo se siente el paciente. Hay que documentar
El tratamiento, chicos, hay que documentarlo de acuerdo a lo que es el SOAP. Y, por ejemplo, este sería el aplicador de bobina de inducción. Sería nuestra mesa de madera sin elementos metálicos, nuestro aparato de diatermia y la posición del paciente. Anteriormente así se utilizaban. Y hoy en día ya vienen envueltos como en... como la imagen que les enseñé, como si fuera cuando toma la presión que se envuelvan, pero en material especializado. A ver, tranquilo. No, tranquilo. A ver, ahorita no hay tema. La documentación que nosotros tenemos que poner en los medios físicos y no nada más porque sea diatermia. Ay, no, permítanme. Pues obviamente vas a registrar en tu nota, como les digo aquí abajo, en tu SOAP, ¿sí? Tienes que registrar cómo lo aplicaste, qué frecuencia utilizaste. En este caso, en la diatermia, pues cómo fue, de qué tipo fue el aplicador, la duración del tratamiento, que casi siempre duramos de 10 a 15 minutos en la diatermia. Entonces, tú debes de registrar todo. Porque ¿quién es el responsable? El fisio, el que está dando ese servicio, ese tratamiento. Creo que ya. La diatermia es muy poco probable que la utilicen, pero sí les diría que del 100%, un 20% sí lo pueden utilizar, un 80% no. Son aparatos muy costosos, son aparatos que hay que darles mantenimiento, son aparatos que se les mete por el calorcito los bichitos de las cúcaras, se resguardan muy bien. Entonces, son aparatos que no se les puede poner en pacientes pediátricos, más sí en adultos. Y creo que aquí en Tepic yo no tengo referencia de mis estudiantes ni de mis egresados que estén utilizando diatermia o que me hayan requerido en alguna duda o inquietud. No, más bien láser sí, pero diatermia no. ¿Sí? ¿Cómo les parece? Cristian, pénate. Todo bien, Ya no puedo. interesante. Ahora sí que para invertir en una clínica de rehabilitación, pues ya saben que se necesita poquito de todo, pero ya dependiendo qué pacientes vas a obtener tú como oficio o qué es lo que te va a gustar atender al fin y al cabo. ¿Sí? ¿Dudas, inquietudes? Diles, inquietudes. ¿Ya despertaron? Bueno, entonces ya no los entretengo. Eso es lo que es diatermia, onda corta. Y ya el viernes vamos a ver lo que es tracción cervical, tracción de columna vertebral, a nivel cervical y lumbar. ¿Sabes? Entonces, quedamos de que su trabajo final hay que enviarlo antes del viernes. Déjenme ver la fecha. Igual se los voy a poner en plataforma para que ahí me lo manden. Del viernes 21 de agosto, porque nosotros tenemos que entregar calificaciones el lunes 24. ¿Sí? Y ya me reenvían sus trabajos. ¿De acuerdo, chicos? Ándale, pues, cuídense mucho y estamos en contacto. Muchas gracias. Bye.